¿Sabías tú que Dios no existe? Esa es la mentira más grande que Satanás ha puesto en la humanidad para que no crean en el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia habla que Dios es un Dios grande y todopoderoso, que todo lo que existe lo hizo con su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, Dios lo sacó de la esclavitud y le prometió que lo iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel. El diablo ha tenido esclavizado a la humanidad, quizás ha tenido esclavizado a toda la sociedad del mundo para que no crean en el Evangelio de Jesucristo. Por eso te digo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Lo que Dios quiere para tu vida es algo maravilloso. Lo que Dios quiere para tu matrimonio es algo maravilloso. La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre y la mujer y los puso en el jardín del Edén. Pero dentro del jardín del Edén, ahí donde el hombre y la mujer estaban, Dios estableció unas órdenes que le puso al hombre y la mujer, que hicieran ciertas cosas, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente que el día que comieran de él, iban a morir. Pero la mujer desobedeció la palabra de Dios, y la serpiente, el diablo, vino y le metió intriga en su mente y lo engañó y le hizo que comiera del árbol prohibido. Y Dios lo tuvo que expulsar del jardín del Edén. Lo que te quiero decir que el diablo siempre te va a querer decir que Dios no existe, que Dios no es real. Quizás vas pasando situación difícil de tu vida y va a querer ponerte duda en tu mente y en tu corazón para que no creas la palabra de Dios, para que no creas en Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese Dios maravilloso que puede hacer todas las cosas. La palabra de Dios dice que Dios vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando su pueblo, la nación de Israel, estaba esclavo en Egipto, Dios vino y lo sacó porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y cuando Dios le da las órdenes a Moisés que vaya y le diga al faraón que deje libre a su pueblo, Moisés le dice: Señor, ¿pero qué le voy a decir? Y Dios le dice: dile que te mandó el yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de señores, ese Dios maravilloso que puede hacer y cambiar las cosas. Depende de ti que no dudes la palabra de Dios, que no creas las mentiras del diablo y oigas y empieces a escuchar la voz de Dios. El diablo te va a decir que tu Dios no es real, que Dios no existe, pero tú no debes de creer. Tú debes de creer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que al principio de la creación, la tierra estaba desordenada, todo estaba en oscuridad, dice, habían tinieblas, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios es el principio, Dios es el final. Dios es el alfa y el omega. Él hizo todo con su palabra. Todo lo que existe lo hizo Dios y lo hizo para Él. Pero tristemente, el diablo ha venido, porque la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Él ha cegado el entendimiento a las personas para que no crean en el Evangelio de Jesucristo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. El diablo no cree que tú puedes cambiar. Él te quiere destruir, él te quiere derrotar, él te quiere arrastrar. Es más, ¿sabes qué? Él te quiere ver muerto, destruido completamente. Que vivas en las calles, que vivas bajo de los puentes, que vivas bajo de las casas escondidos, que vivas en la oscuridad, que sientas que alguien te persigue, te quiere matar. La Biblia dice, la Biblia describe a Satanás como el ser más perverso de este mundo. Y por eso pone duda en la vida del ser humano y dice que Dios no existe. Tu Dios no existe. Quizás pasa situación difícil, está pasando tribulación, persecución, pérdida, lo que sea, y Él te dice: a ver, ¿dónde está tu Dios? El salmista David, en uno de sus salmos, él dice que la gente le decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaban: ¿no que tu Dios hace eso? ¿No que tu Dios hace esto? Pero el salmista David siempre creía que hay un Dios. Tú tienes que creer que hay un Dios en el cielo y hay un Dios en la tierra. Él no cambia, Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, de todos los días. No te dejes engañar, no te dejes engañar por las mentiras de Satanás. Satanás quiere verte destruido. Satanás quiere ver destruido tu vida, tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu finanza, tu casa. Él quiere desbaratar todo, pero tú no hagas caso.
Tú párate en el nombre de Cristo Jesús y acércate a Dios. Acerca a tu familia a Dios. Acerca tu vida a Dios. Haz todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia describe que Dios es un Dios de gracia, de misericordia y sobre todo de compasión. Dios tiene compasión. Dios tiene misericordia sobre tu vida. El enemigo te ha querido destruir, el enemigo te ha querido robar o quizás ya te robó. Quizás tú perdiste algo, pero es tiempo de reflexionar, de arrepentirte y regresar a los caminos de Dios. El diablo quiere que te quedes estancado. El diablo que te quiere que te quedes ahí, pero no hagas caso. Cree la palabra de Dios. Cree en ese Dios maravilloso que puede hacer las cosas de otra manera. El mundo se está perdiendo. La vida de la gente se está destruyendo, pero no por falta de un Dios, por falta porque la gente rechaza a ese Dios maravilloso, al que hizo el cielo de la tierra. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Jeremías: cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Dios ya te conocía tú. Dios sabe quién eres. Dios sabe cómo te llamas. Dios sabe por lo que estás pasando. Solamente clama a Dios. Acércate a Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le está diciendo a Jeremías: estás en la situación que estás porque no te acercas a mí. Estás en la situación que estás es porque no te acercas a Dios. Si tú te acercas a Dios, la palabra de Dios dice que Dios se acerca a ti. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere llevarte a otro nivel de tu vida. Ahí donde fluye leche y miel, a la bendición. Pero tienes que creer que Dios sí existe, que Dios es real. Acuérdate, Dios vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Dios te ama. No importa quién seas, no importa tu nacionalidad, no importa tu color, no importa tu idioma, no importa lo que tú crees. Cree en Dios. Dios no hace excepción de persona. Dios quiere rescatar y salvar tu vida. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar. El diablo te dice miles y miles de veces que Dios no existe, pero tú debes de creer que la palabra de Dios dice que si un cabello cae en nuestra cabeza es la voluntad de Dios, que ni un cabello cae en nuestra cabeza si no es la voluntad de Dios. Dios tiene cosas buenas para tu vida. No dudes, no dudes. Cree la verdad, cree en el Evangelio, habla del Evangelio, ve a la iglesia, lee la Biblia, ora a Dios, pídele perdón, arrepiéntete, haz cosas buenas. Si dejaste de hacer cosas, regresa para atrás. Regresa a los principios bíblicos. Cree en ese Dios maravilloso que abrió el mar rojo. Él abrió el mar. ¿Sabías tú que el mar no se puede mover por sí mismo? El mar está marcado con unos límites. Pero cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los enemigos, Dios abrió el mar para que su pueblo pasara al otro lado. A lo mejor tus enemigos están persiguiendo. A lo mejor tus enemigos están cerca de ti. Pero ora a Dios para que Él te guarde, para que Él te cuida y Él te abra camino. Es la palabra de Dios que Él abre caminos donde no hay caminos, que Él abre puertas donde no hay puertas, que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre tu vida. Dios te quiere bendecir, pero tienes que tú ser un hombre o una mujer que cree en ese Dios maravilloso, ese Dios que puede cambiar la situación. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Hay situaciones imposibles para Dios? Claro que no, porque Dios sí existe y Dios sí es real. El diablo es mentiroso y quiere que tú y yo creamos las mentiras de él. Pero la Biblia dice que es más grande y poderoso el que vive dentro de nosotros que el que está en el mundo. Dios te bendiga y acuérdate, Dios sí existe. Dios es real. Él es el mejor, la mejor persona en cual tú y yo debemos cambiar. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús y suscríbete a mi canal de YouTube, Constructor de la Vida. Dios te bendiga.